Antes del Internet, antes de los teléfonos móviles, incluso antes de la televisión, el teléfono y la radio marcaron la primera gran revolución en la forma en que los seres humanos se comunicaban a distancia. Pero para entender cómo llegamos ahí, primero hay que remontarse a los principios básicos de la ciencia, cómo funcionan las ondas sonoras, la electricidad y la transmisión inalámbrica. El mundo está lleno de sonidos. La voz humana, el canto de los pájaros, el rugido del mar, el murmullo del viento, todo lo que escuchamos es, en esencia, una vibración. El sonido no es más que una serie de ondas que viajan a través del aire, del agua o de cualquier medio capaz de transmitirlas. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran, empujando las moléculas de aire a su alrededor y generando ondas de presión que se expanden en todas direcciones. Estas ondas alcanzan el oído de otra persona, donde son interpretadas por el cerebro como palabras, risas, susurros o gritos. Es un fenómeno natural, presente desde los albores de la humanidad. Pero el problema del sonido es que está limitado por la distancia. Una voz solo puede viajar hasta donde el aire lo permita. Si estamos demasiado lejos, el sonido se pierde en el ambiente. Durante siglos, los seres humanos intentaron superar esta barrera con gritos, señales de humo, tambores y hasta mensajeros a caballo, pero la verdadera revolución llegó con la electricidad. La electricidad, ese fenómeno que fascinó a científicos y filósofos desde la antigüedad, resultó ser la clave para transmitir información de una manera completamente nueva. El gran descubrimiento fue entender que la electricidad podía ser manipulada para llevar datos de un punto a otro sin necesidad de un mensajero físico. Fue un cambio de paradigma total. Uno de los primeros en notar el potencial de la electricidad fue Samuel Morse, quien en la década de 1830 desarrolló el telégrafo, el primer sistema capaz de enviar mensajes instantáneos a través de cables eléctricos. El telégrafo funcionaba convirtiendo las palabras en impulsos eléctricos cortos y largos, lo que conocemos como el código Morse, que eran enviados a través de cables y luego traducidos de nuevo en texto por un operador en el otro extremo. Fue un avance monumental. Por primera vez, la humanidad podía comunicarse a larga distancia en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas. Pero el telégrafo tenía una gran limitación: era un sistema de comunicación escrito, no oral. No permitía transmitir la voz, solo mensajes codificados que debían ser descifrados por un operador entrenado. Era rápido, pero no natural. Las personas seguían dependiendo de palabras escritas para comunicarse, y la conversación directa a distancia seguía siendo imposible. Ahí es donde entra en escena Alexander Graham Bell. Bell comprendió que el sonido también podía convertirse en una señal eléctrica, de la misma forma en que el telégrafo convertía letras en impulsos eléctricos. El desafío era encontrar la manera de transformar las ondas sonoras en electricidad, enviarlas a través de un cable y luego reconvertirlas en sonido en el otro extremo. El principio detrás del teléfono es simple pero brillante. Cuando una persona habla en un micrófono, su voz hace vibrar una membrana delgada, llamada diafragma, que a su vez modula una corriente eléctrica. Esta corriente, que varía en intensidad según la vibración de la voz, viaja a través de un cable hasta otro micrófono en el extremo receptor, donde un segundo diafragma reconvierte la señal eléctrica en ondas sonoras audibles. En otras palabras, el teléfono funciona como una extensión artificial de la voz humana, permitiendo que las palabras viajen a través de la electricidad. El 10 de marzo de 1876, Bell y su asistente, Thomas Watson, realizaron la primera llamada telefónica de la historia. Desde una habitación de su laboratorio en Boston, Bell pronunció las palabras que cambiarían el mundo: Mr. Watson, come here, I want to see you. Señor Watson, venga aquí, quiero verle. Watson, en la habitación contigua, escuchó la voz de Bell claramente a través del cable. Habían logrado lo imposible: la voz humana había sido transportada por la electricidad. Pero la historia no terminó ahí. Si la telefonía había sido un avance espectacular, la radio llevó la comunicación a otro nivel. Con el teléfono, la voz podía viajar de un punto a un punto B, pero siempre a través de cables. ¿Y si el sonido pudiera transmitirse sin necesidad de cables, de manera completamente inalámbrica? La clave para lograrlo estaba en las ondas electromagnéticas.
En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz demostró que era posible generar ondas de radio y hacer que viajaran a través del espacio sin necesidad de cables. Las ondas de radio, al igual que las ondas de sonido, se propagan en todas direcciones, pero tienen la ventaja de no necesitar un medio físico como el aire o el agua para viajar. A finales del siglo XIX, el ingeniero italiano Guglielmo Marconi tomó los descubrimientos de Hertz y los llevó al siguiente nivel. Construyó el primer sistema de transmisión de radio de larga distancia, enviando señales inalámbricas a través de varios kilómetros. En 1901, Marconi logró un hito impresionante. Envió la primera señal de radio a través del Océano Atlántico, desde Inglaterra hasta Canadá. El principio de la radio es similar al del teléfono, pero en lugar de depender de cables eléctricos, utiliza ondas de radio para transmitir señales a grandes distancias. Cuando una persona habla por un micrófono de radio, su voz se convierte en una señal eléctrica que modula una onda de radio. Esta onda es enviada al aire y captada por un receptor, que la reconvierte en sonido. Con la invención del teléfono y la radio, la humanidad superó por completo las barreras de la distancia. El telégrafo había sido el primer gran avance, pero su comunicación seguía siendo escrita y dependiente de operadores humanos. Con el teléfono, la gente podía hablar en tiempo real sin importar la distancia, y con la radio, la voz podía viajar sin cables y llegar a miles de personas al mismo tiempo. Estos inventos no solo transformaron la comunicación, sino que redefinieron la política, la economía y la cultura. El teléfono hizo que los negocios fueran más eficientes, permitió la creación de redes de comunicación globales y cambió la dinámica de las relaciones personales. La radio, por su parte, se convirtió en una herramienta de información, entretenimiento y propaganda, dando forma a la sociedad del siglo XX. Pero el viaje de la comunicación estaba lejos de terminar. Si la radio y el teléfono habían sido revoluciones, lo que vendría después sería aún más impresionante: la combinación del sonido con la imagen. La televisión estaba a punto de aparecer, y con ella, el mundo entraría en una nueva era de conexión visual que cambiaría para siempre la manera en que percibimos la realidad. Ahora ya estamos listos para profundizar en la vida de nuestro héroe, Alexander Graham Bell, el hombre que convirtió la electricidad en voz. Su invención del teléfono no solo transformó la forma en que la humanidad se comunicaba, sino que también marcó el inicio de una era en la que la inmediatez y la conectividad se volverían esenciales en la vida cotidiana. Bell no era un inventor cualquiera. Nació el 3 de marzo de 1847 en Edimburgo, Escocia, en el seno de una familia dedicada a la elocución y la enseñanza del habla. Su padre, Alexander Melville Bell, era un reconocido logopeda que había desarrollado un sistema de símbolos para representar los sonidos del habla, conocido como el visible speech. Desde pequeño, Bell estuvo rodeado por estudios sobre la voz, la acústica y la comunicación, lo que lo llevó a desarrollar una fascinación casi obsesiva por la forma en que los sonidos podían ser reproducidos y transmitidos. A los 23 años, Bell emigró con su familia a Canadá y poco después se estableció en Boston, donde comenzó a trabajar como profesor de sordos. Su interés por ayudar a las personas con discapacidad auditiva lo llevó a estudiar el funcionamiento del sonido y a experimentar con la posibilidad de transformar la voz humana en señales eléctricas. Fue en este proceso de investigación cuando tuvo la idea que cambiaría la historia. Si el telégrafo podía enviar impulsos eléctricos codificados como señales, ¿por qué no podría hacer lo mismo con la voz humana? Aquí es donde comienza la verdadera hazaña. Bell y su asistente, Thomas Watson, pasaron años experimentando con diferentes formas de transmitir sonido a través de cables eléctricos. En 1875, lograron construir un dispositivo rudimentario que podía convertir las vibraciones del sonido en impulsos eléctricos y luego reconvertirlos en ondas sonoras al otro lado del cable. No era un teléfono como lo conocemos hoy, pero era el primer paso hacia la transmisión de la voz sin necesidad de intermediarios. Finalmente, el 10 de marzo de 1876, Bell logró pronunciar su famosa frase, Mr. Watson, come here, I want to see you, señor Watson, venga aquí, quiero verle. Watson, en la habitación contigua, escuchó claramente las palabras de Bell a través del aparato. El teléfono acababa de nacer. La noticia del invento no tardó en propagarse. Ese mismo año,
Bell presentó su creación en la Exposición del Centenario de Filadelfia, un evento donde el propio emperador Pedro II de Brasil y el científico británico William Thomson quedaron asombrados con la demostración. La fama de Bell creció rápidamente, y en 1877 fundó la Bell Telephone Company, la empresa que comenzaría a desarrollar y comercializar el teléfono en Estados Unidos y el resto del mundo. Pero, como todo gran invento, el teléfono no tardó en generar disputas. El éxito de Bell provocó que otros inventores, como Elisha Gray, reclamaran haber desarrollado un dispositivo similar al mismo tiempo. Las demandas por la patente del teléfono fueron muchas, pero Bell logró imponerse y mantener el reconocimiento como el verdadero inventor del aparato. A pesar de su éxito, Bell no se conformó con el teléfono. Pasó el resto de su vida explorando nuevas áreas de la ciencia y la tecnología. Trabajó en la mejora de los fonógrafos, desarrolló innovaciones en el campo de la aviación y experimentó con la transmisión de sonido mediante luz, un concepto que hoy en día se considera precursor de la fibra óptica. Sin embargo, el teléfono fue su mayor legado. En las siguientes décadas, la tecnología telefónica se expandió rápidamente. En un principio, las llamadas requerían la intervención de operadoras humanas que conectaban las líneas manualmente, pero con el tiempo se desarrollaron los sistemas automáticos, permitiendo que cualquier persona pudiera marcar un número y comunicarse directamente con otra. Las redes telefónicas crecieron exponencialmente, primero en las ciudades, luego entre países y, finalmente, a nivel mundial. El impacto de la invención de Bell fue inmenso. El teléfono revolucionó la forma en que las personas hacían negocios, organizaban sus vidas y mantenían el contacto con familiares y amigos. Si antes las comunicaciones a distancia dependían de cartas que podían tardar días o semanas en llegar, ahora era posible escuchar la voz de un ser querido al instante. Las ciudades comenzaron a llenarse de postes telefónicos y líneas de cables que conectaban hogares, oficinas y fábricas. A medida que avanzaba el siglo XX, la telefonía siguió evolucionando. Las mejoras en la infraestructura permitieron llamadas cada vez más claras y rápidas. La invención de los cables submarinos permitió la comunicación transatlántica, y los primeros satélites de telecomunicaciones en la década de 1960 llevaron la telefonía a un nivel completamente global. El teléfono dejó de ser un lujo y se convirtió en una necesidad, una herramienta imprescindible en la vida cotidiana. Pero la revolución de la voz no se detendría ahí. Mientras el teléfono conectaba a las personas en conversaciones privadas, otro invento estaba a punto de cambiar la comunicación masiva: la radio. Si el teléfono permitía hablar con alguien en cualquier lugar del mundo, la radio permitiría hablarle a miles, a millones de personas al mismo tiempo. Con la llegada de las ondas de radio, la comunicación pasaría de ser un simple diálogo entre dos personas a un fenómeno de difusión global. Y así, la voz humana alcanzaría un nuevo poder, el de la transmisión sin frontera. Si el teléfono había revolucionado la comunicación privada, permitiendo que dos personas se hablaran a distancia en tiempo real, lo que venía a continuación era aún más impresionante: la capacidad de enviar mensajes, información y entretenimiento a miles, incluso millones de personas al mismo tiempo. La radio fue el siguiente gran paso en la evolución de la voz humana como herramienta de conexión global. Lo que antes era un simple aparato para escuchar música se convirtió rápidamente en un medio de comunicación masivo que informaría, educaría y movilizaría a sociedades enteras a lo largo del siglo XX. Pero la radio no nació de la nada. Para comprender su verdadero impacto, hay que remontarse a los experimentos científicos que, a finales del siglo XIX, lograron lo impensable: la transmisión de señales sin cables. Todo comenzó con las ondas electromagnéticas. Durante siglos, la humanidad creyó que la comunicación a distancia solo era posible con señales físicas, como el telégrafo o el teléfono. Pero en 1887, el físico alemán Heinrich Hertz demostró que era posible generar ondas electromagnéticas artificiales y hacer que viajaran a través del espacio sin necesidad de un cable. Estas ondas podían moverse en el aire y atravesar obstáculos, un hallazgo que cambiaría para siempre la historia de la comunicación. Sin embargo, la teoría de Hertz era solo eso: una demostración científica. Faltaba alguien que tomara ese descubrimiento y lo convirtiera en una herramienta útil.
Ahí entra en escena Guglielmo Marconi, un joven ingeniero italiano que, obsesionado con las ondas electromagnéticas, se dedicó a experimentar con transmisores y receptores que pudieran enviar señales a largas distancias. En 1895, después de múltiples intentos, Marconi logró enviar la primera señal de radio a través de varios kilómetros sin utilizar cables. Fue un hito increíble, pero su verdadero triunfo llegó en 1901, cuando logró transmitir una señal de radio a través del Océano Atlántico, desde Inglaterra hasta Canadá. Era la prueba definitiva de que la radio no solo funcionaba, sino que podía conectar continentes enteros. El éxito de Marconi hizo que los gobiernos y los ejércitos de todo el mundo se interesaran de inmediato en la radio como una herramienta estratégica. Al principio, la radio fue utilizada casi exclusivamente para la comunicación naval y militar. En una época en la que los barcos dependían de señales visuales o mensajes escritos para comunicarse con la costa, la radio permitía que un capitán pudiera hablar directamente con el puerto sin importar la distancia. La importancia de la radio quedó demostrada en 1912 con el hundimiento del Titanic. Gracias a las señales de radio enviadas por los operadores del barco, varias embarcaciones cercanas lograron llegar al lugar del naufragio y rescatar a algunos sobrevivientes. Este evento marcó un punto de inflexión, demostrando que la radio no solo era útil, sino que podía salvar vidas. Pero la radio no se quedó en el ámbito militar. A medida que avanzaba la tecnología, comenzaron a surgir los primeros experimentos de transmisión de voz y música a través de las ondas radiales. En 1920, la estación KDKA en Pittsburgh, Estados Unidos, realizó la primera transmisión de radio comercial de la historia, inaugurando una nueva era en la comunicación global. El impacto de la radio fue inmediato. Por primera vez, las personas podían escuchar noticias, música y discursos sin necesidad de leer un periódico o asistir a un evento en persona. En cuestión de años, las radios se convirtieron en parte del hogar de millones de personas. Los líderes políticos comenzaron a utilizar la radio para dirigirse a la nación, los músicos vieron cómo sus canciones llegaban a audiencias masivas, y el periodismo cambió para siempre con la transmisión en vivo de eventos históricos. En la década de 1930, la radio se consolidó como el medio de comunicación más poderoso del mundo. Los gobiernos entendieron su potencial no solo como herramienta informativa, sino también como un mecanismo de propaganda. Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados Unidos, utilizó la radio para dar sus famosas Fireside Chats, mensajes dirigidos a la población durante la Gran Depresión, en los que explicaba sus políticas económicas de manera directa y accesible. Al otro lado del Atlántico, los regímenes totalitarios también aprovecharon la radio como arma ideológica. En la Alemania nazi, Joseph Goebbels convirtió la radio en la herramienta principal de la propaganda del Tercer Reich. Los discursos de Adolf Hitler eran transmitidos a través de miles de radios en todo el país, asegurando que su mensaje llegara a todos los rincones de la nación. Mientras tanto, en América Latina, la radio se convirtió en el medio de entretenimiento por excelencia. Las radionovelas, los programas de humor y los concursos hicieron de la radio un fenómeno cultural sin precedentes. Programas como El Derecho de Nacer en Cuba o Los Tres Villalobos en México capturaron la imaginación de millones de oyentes. Las familias se reunían en torno a la radio cada noche, esperando con ansias el próximo capítulo de sus programas favoritos. Pero la radio no solo transformó el entretenimiento y la política. También revolucionó el deporte. Los partidos de fútbol, béisbol y boxeo comenzaron a transmitirse en vivo, permitiendo que miles de personas siguieran cada jugada desde sus hogares. Por primera vez, los eventos deportivos dejaron de ser exclusivos para quienes asistían al estadio y se convirtieron en espectáculos nacionales e internacionales. En la Segunda Guerra Mundial, la radio volvió a demostrar su importancia. Fue el medio a través del cual los aliados transmitieron mensajes de resistencia en Europa, el canal por donde se anunciaron los grandes eventos de la guerra y la herramienta principal de espionaje y comunicación entre tropas. Las emisiones clandestinas fueron fundamentales para la lucha contra el nazismo, y la radio jugó un papel crucial en la caída de los regímenes totalitarios. Sin embargo, con la llegada de la televisión en la década de 1950, la radio comenzó a perder protagonismo.
Las imágenes en movimiento capturaron la atención del público, y muchas estaciones de radio vieron cómo su audiencia disminuía en favor de los nuevos medios audiovisuales. Pero lejos de desaparecer, la radio supo reinventarse. En la década de 1960, con la llegada de los transistores, la radio se hizo portátil y accesible. Los jóvenes comenzaron a escuchar música en cualquier lugar, y el formato de las estaciones cambió, especializándose en géneros específicos como el rock, el jazz o la salsa. Hoy, en plena era digital, la radio sigue viva. Las emisoras tradicionales han migrado a plataformas digitales, y los podcasts han recuperado el espíritu de las transmisiones radiales, adaptándolo a las nuevas tecnologías. La radio, aquel invento que comenzó como un experimento científico, se convirtió en el primer gran medio de comunicación masiva. Fue la herramienta que dio voz a generaciones enteras, que transmitió los momentos más importantes del siglo XX y que, incluso hoy, sigue conectando al mundo con el poder del sonido. Pero el viaje de la comunicación estaba lejos de terminar. Si la radio había sido capaz de llevar la voz a millones, lo que venía a continuación sería aún más impresionante: la llegada de la televisión, la combinación perfecta entre sonido e imagen, que cambiaría para siempre la forma en que el ser humano experimenta la realidad. Si la radio había cambiado la manera en que el mundo se comunicaba, ahora era el momento de hablar de algo aún más fascinante: cómo la radio se convirtió en la primera gran red social de la historia. Antes del Internet, antes de Facebook, Twitter o YouTube, la radio ya funcionaba como un espacio de interacción, de debate, de entretenimiento y de construcción de comunidad. Era un fenómeno nuevo. Por primera vez, miles de personas podían escuchar lo mismo al mismo tiempo, reaccionar colectivamente y sentirse parte de una comunidad unida por las ondas radiales. Los programas de radio no solo informaban y entretenían, sino que también daban voz a la gente, creaban tendencias y marcaban el ritmo de la sociedad. La radio era, en muchos sentidos, la primera gran plataforma de interacción masiva. Todo comenzó con los primeros programas radiales en la década de 1920. Las estaciones de radio comenzaron a experimentar con diferentes formatos, explorando qué tipo de contenido capturaba la atención del público. Muy pronto, la radio dejó de ser solo un medio para transmitir noticias y se convirtió en un espacio de diálogo, de narración de historias y de participación colectiva. Uno de los primeros grandes formatos fue el noticiero radial. Hasta entonces, la gente dependía de los periódicos para enterarse de lo que sucedía en el mundo. Pero la radio cambió todo. Ahora, en lugar de esperar a la edición del día siguiente, las noticias podían ser transmitidas al instante. Era un cambio revolucionario. Por primera vez, los eventos podían ser seguidos en tiempo real, creando una sensación de inmediatez nunca antes vista. Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio se convirtió en la principal fuente de información. Millones de personas se reunían alrededor de sus aparatos de radio para escuchar los reportes de los corresponsales desde el frente de batalla. Se transmitían discursos de líderes mundiales, actualizaciones sobre las estrategias militares y llamados a la resistencia. Era la primera vez que la humanidad vivía un conflicto global a través de las ondas de radio. Pero la radio no solo servía para informar. También se convirtió en el primer gran medio de entretenimiento. Los programas de variedades, los concursos en vivo y las radionovelas capturaron la imaginación de las audiencias. El público no solo escuchaba, sino que participaba activamente. Las radionovelas fueron, sin duda, uno de los fenómenos más importantes. Antes de la televisión, la radio ofrecía historias dramáticas narradas con un nivel de detalle impresionante. Con efectos de sonido, música de fondo y voces inolvidables, las radionovelas transportaban a los oyentes a mundos de romance, aventura y misterio. En América Latina, las radionovelas se convirtieron en una obsesión. Los hogares se paralizaban cuando llegaba la hora del capítulo, y la gente hablaba de los personajes como si fueran personas reales. Fue tal su impacto que, cuando la historia llegaba a un momento de tensión, las calles quedaban vacías porque todo el mundo estaba pegado a la radio esperando el desenlace. Pero si la radio era un espacio de noticias y entretenimiento, también era un poderoso medio de propaganda. Desde sus inicios, los gobiernos entendieron que la radio no solo informaba, sino que también podía influir en la opinión pública.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la radio fue utilizada como un arma ideológica. Las emisiones de propaganda nazi fueron diseñadas para difundir la ideología del Tercer Reich, mientras que en el Reino Unido y Estados Unidos, la radio fue un instrumento clave en la movilización de la población. En América Latina, los gobiernos usaron la radio para promover mensajes políticos, discursos presidenciales y campañas de educación pública. Uno de los ejemplos más famosos de propaganda radial fue la transmisión de Orson Welles con La Guerra de los Mundos en 1938. Basada en la novela de H. G. Wells, esta dramatización simuló una invasión extraterrestre y fue tan realista que miles de oyentes creyeron que la Tierra estaba siendo atacada. Hubo pánico en las calles, llamadas de emergencia y una histeria colectiva que demostró el increíble poder de la radio. La radio también tuvo un papel fundamental en la creación de las primeras comunidades virtuales. Los programas de radio con líneas abiertas permitieron que los oyentes llamaran a la estación para compartir sus opiniones. De repente, la audiencia dejó de ser pasiva y se convirtió en parte activa de la programación. Era el equivalente a los comentarios en las redes sociales actuales, la gente interactuaba, debatía y respondía a lo que escuchaba en vivo. Otro fenómeno interesante fue el nacimiento de los clubes de radioyentes. Estos grupos de personas se organizaban alrededor de su estación de radio favorita, escribían cartas a los locutores, compartían opiniones y formaban verdaderas comunidades. Era la primera vez que los medios de comunicación generaban este tipo de participación social masiva. A medida que la radio evolucionaba, también lo hacía su influencia en la cultura popular. Los locutores se convirtieron en figuras de autoridad y referencia, con un carisma que los hacía cercanos al público. Muchos de ellos fueron las primeras estrellas mediáticas, años antes de que existieran los presentadores de televisión. El impacto cultural de la radio fue tan grande que moldeó generaciones enteras. Las tendencias musicales, los movimientos políticos, las modas y hasta los cambios en el lenguaje fueron influenciados por lo que se escuchaba en la radio. Pero con el paso del tiempo, la llegada de la televisión y el desarrollo de nuevos medios pusieron a prueba a la radio. ¿Cómo competir con la inmediatez de la imagen? ¿Cómo seguir siendo relevante en un mundo que avanzaba hacia lo visual? La respuesta fue la reinvención. La radio se adaptó, especializándose en formatos más dinámicos y convirtiéndose en el principal medio de difusión musical. Los noticieros radiales evolucionaron, las estaciones comenzaron a enfocarse en géneros específicos y la personalización de la programación se volvió la clave para la supervivencia de la radio. Pero la verdadera prueba llegó con la revolución digital. En un mundo donde las redes sociales parecían dominar la conversación pública, muchos pensaron que la radio desaparecería. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Los podcasts, las emisoras en línea y las plataformas de streaming han revitalizado el formato, demostrando que la voz sigue siendo una de las formas más poderosas de comunicación. La radio, en muchos sentidos, fue la primera gran red social de la humanidad. Fue el espacio donde la gente se conectó, interactuó, debatió y compartió emociones. Fue el primer medio donde la audiencia tuvo voz, donde la sociedad se expresó libremente y donde el mundo se hizo más pequeño a través del sonido. Y si la radio había unido a la humanidad a través del oído, lo que vendría a continuación cambiaría la historia para siempre, la llegada de la televisión, el medio que combinaría la voz con la imagen y transformaría la manera en que percibimos la realidad. El estallido de la Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en la historia de la comunicación. Nunca antes un conflicto armado había dependido tanto de la transmisión de información, la coordinación estratégica y el control de la narrativa a través de los medios. El teléfono y la radio, que hasta entonces habían sido herramientas de conexión y entretenimiento, se convirtieron en armas tan poderosas como los tanques y los aviones. Los líderes militares y políticos entendieron rápidamente que la victoria no solo se decidiría en el campo de batalla, sino también en las ondas radiales y en las líneas telefónicas. La guerra no solo se libraría con armas, sino con discursos, con propaganda, con mensajes estratégicamente diseñados para influir en la opinión pública y debilitar la moral del enemigo. Las comunicaciones serían el hilo invisible que mantendría unida la maquinaria de guerra, asegurando que las órdenes llegaran a su destino, que los aliados coordinaran sus esfuerzos y que el enemigo fuera desinformado y debilitado psicológicamente.
Desde el primer día del conflicto, la radio se convirtió en un elemento central de la guerra. Las emisiones radiales permitieron a los gobiernos movilizar a sus poblaciones, reclutar soldados y reforzar el espíritu patriótico. Los discursos de líderes como Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Adolf Hitler no solo eran escuchados en auditorios o plazas públicas, sino en los hogares de millones de ciudadanos que sintonizaban la radio para conocer el destino de sus naciones. Uno de los momentos más emblemáticos del uso de la radio en tiempos de guerra ocurrió en septiembre de 1939, cuando el primer ministro británico, Neville Chamberlain, anunció a través de la BBC que el Reino Unido entraba oficialmente en guerra contra Alemania. Era la primera vez que una nación declaraba una guerra mundial por radio, transmitiendo el mensaje directamente a su pueblo y al resto del mundo. Pero la radio no solo sirvió para mantener informadas a las poblaciones. También fue una herramienta clave en el espionaje y la guerra psicológica. Los gobiernos de ambos bandos crearon estaciones de radio clandestinas que transmitían mensajes diseñados para confundir al enemigo, filtrar información falsa y fomentar la desconfianza entre las tropas. En la Alemania nazi, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Tercer Reich, convirtió la radio en una de las principales armas del régimen. Las emisiones radiales de Berlín repetían mensajes cuidadosamente diseñados para reforzar la ideología nazi y desmoralizar a los enemigos. El objetivo era controlar la narrativa, asegurarse de que solo la versión oficial de los hechos llegara al pueblo alemán y utilizar el miedo y la exaltación nacionalista como herramientas de control. Del otro lado, en el Reino Unido, la BBC se convirtió en la voz de la resistencia. A través de sus transmisiones en diferentes idiomas, la BBC enviaba mensajes codificados a los movimientos de la resistencia en la Europa ocupada, informaba a los ciudadanos sobre la realidad de la guerra y contrarrestaba la propaganda nazi con reportes de los frentes de batalla. Las emisiones clandestinas jugaron un papel crucial en la resistencia contra los nazis. Desde estaciones de radio ocultas en sótanos y graneros, los combatientes de la resistencia en Francia, Polonia y otros países ocupados enviaban información sobre los movimientos de las tropas alemanas, coordinaban ataques sorpresa y mantenían la moral en alto. El teléfono, por su parte, fue la columna vertebral de la comunicación militar. A través de líneas telefónicas cifradas, los comandantes aliados transmitían órdenes estratégicas, organizaban movimientos de tropas y planificaban operaciones que cambiarían el curso de la guerra. Uno de los momentos más decisivos en los que el teléfono jugó un papel crucial fue durante el desembarco de Normandía, en junio de 1944. La coordinación de una operación de tal magnitud requería una comunicación rápida y efectiva entre las diferentes divisiones aliadas. A través de redes telefónicas secretas, los comandantes aliados se aseguraron de que cada unidad recibiera sus instrucciones en tiempo real, evitando confusión y maximizando la efectividad del ataque. Pero la dependencia del teléfono también tenía sus riesgos. Las líneas podían ser interceptadas, los mensajes podían ser descifrados, y cualquier error en la comunicación podía significar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por esta razón, los gobiernos invirtieron enormes recursos en el desarrollo de sistemas de codificación avanzados, que aseguraran que la información más delicada no cayera en manos enemigas. Uno de los mayores logros en este campo fue la creación de la máquina Enigma, utilizada por los alemanes para cifrar sus comunicaciones militares. Durante años, los aliados intentaron descifrar los mensajes codificados por Enigma, sin éxito. Sin embargo, en 1941, un equipo de criptógrafos británicos liderado por Alan Turing logró romper el código de Enigma, permitiendo a los aliados interceptar y descifrar las comunicaciones alemanas. Este descubrimiento fue crucial para el desenlace de la guerra, ya que permitió anticipar movimientos del enemigo y evitar desastres estratégicos. Más allá del campo de batalla, la radio y el teléfono también jugaron un papel clave en la diplomacia. A medida que la guerra llegaba a su fase final, los líderes de las potencias aliadas utilizaron estos medios para coordinar la rendición de Alemania y Japón, así como para negociar los términos del nuevo orden mundial. Uno de los momentos más importantes en este sentido ocurrió en agosto de 1945, cuando el presidente Harry Truman utilizó comunicaciones cifradas para dar la orden de lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima. Era la culminación de una guerra donde la tecnología de la comunicación había sido tan crucial como las armas mismas.
Con la rendición de Alemania y Japón, la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, pero el impacto de la radio y el teléfono en el conflicto sería permanente. Estos medios no solo habían sido fundamentales para la coordinación militar y la propaganda, sino que habían transformado la manera en que las sociedades experimentaban la guerra. Por primera vez, la gente no solo leía sobre la guerra en los periódicos o escuchaba rumores de boca en boca, la vivía en tiempo real, la sentía en cada discurso, en cada reporte desde el frente, en cada llamado a la acción. La guerra ya no era solo una serie de batallas distantes, era una presencia constante en la vida cotidiana, transmitida a través de las ondas radiales y las líneas telefónicas. Pero la historia de la comunicación no terminó con la Segunda Guerra Mundial. Los avances en la tecnología de la radio y el teléfono sentaron las bases para la siguiente gran revolución, la televisión. Si la radio había llevado la guerra a los oídos del mundo, la televisión la llevaría a los ojos de todos, marcando el inicio de una nueva era en la forma en que la humanidad experimenta los acontecimientos históricos. El teléfono y la radio habían conectado al mundo de una manera nunca antes vista. La voz humana podía viajar por continentes en cuestión de segundos, y las noticias, la música y los discursos políticos llegaban a millones de personas simultáneamente. Durante décadas, la radio había sido el centro de la vida cotidiana, y el teléfono se había convertido en una herramienta indispensable para los negocios, la diplomacia y la vida personal. Pero la tecnología nunca se detiene. En la segunda mitad del siglo XX, la comunicación dio otro salto gigantesco, uno que marcaría el inicio de la era moderna, la consolidación de la telefonía global y el avance de las telecomunicaciones. La infraestructura telefónica creció de manera exponencial tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo necesitaba reconstruirse, y la comunicación eficiente era clave para la nueva economía global que estaba surgiendo. Empresas, gobiernos y ciudadanos dependían del teléfono como nunca antes. Las redes telefónicas comenzaron a expandirse a niveles internacionales, con cables submarinos que conectaban continentes y reducían drásticamente el tiempo de comunicación entre países. Uno de los avances más importantes fue la automatización de las llamadas de larga distancia. Hasta la década de 1950, las llamadas internacionales requerían la intervención de operadoras humanas que conectaban manualmente las líneas. Pero con la llegada de los sistemas de marcación directa, los usuarios pudieron marcar números de otros países sin necesidad de intermediarios, facilitando la comunicación global y reduciendo costos. Al mismo tiempo, los satélites de telecomunicaciones comenzaron a transformar el panorama de las comunicaciones. En 1962, Estados Unidos lanzó el Telestar 1, el primer satélite de comunicaciones capaz de transmitir señales telefónicas y televisivas a través del Atlántico. Este avance fue revolucionario. Ya no era necesario depender únicamente de los cables submarinos, ahora las señales podían viajar a través del espacio, permitiendo una conectividad sin precedentes. Pero mientras la telefonía crecía y se volvía cada vez más accesible, la radio, que había dominado la comunicación de masas durante décadas, comenzó a perder su lugar central. La radio no desapareció, pero su papel cambió drásticamente. Lo que antes era la fuente principal de información y entretenimiento fue desplazado por un nuevo medio que combinaba lo mejor de la radio con algo aún más poderoso, la imagen en movimiento. La televisión emergió con fuerza, capturando la atención de las audiencias y redefiniendo la manera en que el mundo consumía información y entretenimiento. Si la radio había unido a las familias alrededor de un parlante para escuchar dramas, noticias y música, ahora la televisión las reunía frente a una pantalla donde podían ver el mundo con sus propios ojos. Sin embargo, en lugar de desaparecer, la radio encontró nuevas formas de mantenerse relevante. Se especializó en nichos específicos, como la música, el análisis político y los programas de opinión. Las estaciones de radio adoptaron nuevos formatos, incluyendo los programas de entrevistas y los noticieros de última hora. Además, con la llegada del transistor en la década de 1950, la radio se volvió portátil. Ya no era necesario estar en casa para escucharla. Las personas podían llevarla consigo a todas partes, en el automóvil, en la calle, en el trabajo. Mientras la radio se adaptaba a la nueva era, la telefonía continuaba su expansión imparable. Las redes se hicieron más sofisticadas, la calidad de las llamadas mejoró y, poco a poco, el mundo se acercaba a un hito que lo cambiaría todo,
el nacimiento de la telefonía móvil. Pero antes de llegar allí, el mundo se sumergiría en la era de la televisión, el medio que tomaría el relevo de la radio como el nuevo epicentro de la comunicación y el entretenimiento. Un medio que no solo capturaría la voz y las palabras, sino que mostraría imágenes en movimiento, haciendo que la realidad se sintiera más presente, más inmediata y más impactante que nunca.